Libro de Romanos, allá en el capítulo 12, la lección de hoy es la lección número 10. Lleva por título evidenciando nuestro amor al mundo. Lección número 10, evidenciando nuestro amor al mundo. Vamos a considerar del libro de Romanos, del capítulo 12, los versículos 17 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor. Libro de Romanos, allá en el capítulo 12, del verso 17 en adelante. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. De acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la estrategia principal de evangelización en el mundo no consiste en ir puerta a puerta, grandes campañas, grandes eventos, repartir literatura. Hay creyentes que han dicho: para evangelizar se rentaron una avioneta y desde la avioneta comenzaron a lanzar desde la avioneta folletos, panfletos, tratados, Jesús te ama, el plan de salvación. Evangelizar tampoco consiste en la estrategia principal, tampoco consiste en conocer las 4 o 5 leyes espirituales. De acuerdo a Juan capítulo 13, verso 35, ¿cuál es la estrategia de evangelismo principal que Jesús nos enseñó? ¿Cuál es? ¿Qué dice Juan capítulo 13, verso 35? Juan capítulo 13, verso 35. En esto os conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué vamos a ser conocidos? ¿Cuál es la mayor estrategia? Si tuviereis amor los unos por los otros. Eso significa que podemos hacer muchos buenos eventos evangelísticos, hacer colegios, obras sociales y muchas otras cosas para extender el reino de Dios. No son malas, son buenas, pero el Señor Jesucristo nos enseña que la mayor estrategia de evangelismo, ¿cuál es? Saber comunicar amor a los demás. En esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Es tremendamente interesante que el apóstol Pablo, al llegar al final de este capítulo que nos exhorta a la consagración, basado en la misericordia de Dios, basado en el servicio, los dones, el expresar nuestro amor, es tremendamente interesante que el apóstol Pablo, al llegar al final de este interesante capítulo, exhorta a los hermanos allá en Roma y obviamente a todos los creyentes a evidenciar un amor real. Ahora, este amor que debemos mostrar a pesar de lo malo que otras personas puedan ser. Imagínate, esta carta está escrita a Roma, donde más del 40% de la población en Roma es esclavo, donde el deporte principal es el sacrificio, las luchas a muerte en el circo romano, donde la autoridad romana se respetaba a fuerza. Es interesante que Pablo nos diga que a pesar de lo que ellos nos hacen, los creyentes deben evidenciar ¿qué cosa? Amor. Ahora, ¿cómo es posible? Obviamente esto es contrario a la reacción natural, pero recuerda que el cristianismo es un estilo de vida diferente. No es asistir a una iglesia. Una persona cree que es buena y que es religiosa, y lo vamos a estudiar en el segundo servicio que vamos a tener en el día de hoy. Nos vamos a dar cuenta que ser cristiano no es ir a una iglesia, participar de actividades religiosas y aún elevar plegarias, oraciones o rezos. Ser cristiano significa tener una relación con Cristo, porque el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida diferente en esta tierra. Vemos acá entonces que debemos evidenciar nuestro amor. Ahora, ¿cómo evidenciamos nuestro amor al mundo? ¿Qué cosas debemos mostrar? Recuerda que Jesús dice: el mundo va a saber que ustedes son cristianos, que ustedes son mis discípulos, si tienen ¿qué cosa? Amor. ¿Cómo entonces evidencio mi amor hacia los demás? Pablo nos va a presentar algunas cosas prácticas en esta exhortación. Y lo primero que él nos va a enseñar es que no debemos pagar mal
por mal. Eso es la ley de la reciprocidad en esta tierra. Conforme un hombre actúa con otro, así le responden. Si yo sonrío, me sonríen. Si maltrato, me van a maltratar. Si yo lanzo un misil, ¿qué debo esperar? Que me devuelvan uno. Esa es la ley de la reciprocidad, correspondencia mutua. Así vivimos en esta tierra, sea con nuestra familia, sea con nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compatriotas, en donde nos movemos, en los mundos laborales, sociales, clubes, etc. Nosotros respondemos. El ser humano responde a los estímulos. Me llama mucho la atención que estando una vez por Tahití, pasé con mi esposa, veníamos de regreso de Sudamérica, y al salir a caminar alrededor me encontré con un pasto que no sé si en El Salvador le llaman durmiente. Uno toca un poquito el pasto y ¿qué ocurre? Reacciona. Y uno se sorprende porque toca un poco el pasto y el pasto ¿qué hace? Se mueve, ¿no? Se mueve. Entonces yo pensé, serán estas plantas carnívoras, que me dio miedo, pero si un simple vegetal responde a reacciones, ¿cuánto más también quién? El ser humano. Mira lo que dice Pablo. No paguéis a nadie como mal por mal. La reacción natural siempre es devolverle a la persona conforme nos ha dado. Y muchas veces esto entra en la categoría también cuando afecta mi emoción y yo quiero darle a la otra persona conforme lo que a mí me hizo, eso se llama venganza. O a veces queremos aplicar nuestra justicia a nuestra manera. Pero el cristiano tiene una prohibición en esta reacción natural del ser humano. No tenemos el permiso divino para reaccionar y apagar la violencia con violencia o dar de la misma forma con que a nosotros nos han dado. Mira conmigo en Proverbios, allá en el capítulo 20, libro de Proverbios en el capítulo 20. Vamos a mirar un par de versículos acá en Proverbios en el capítulo 20. Mira el verso 22, Proverbios capítulo 20, verso 22. No digas, yo me vengaré. Porque esa es la reacción normal. Te hacen daño, te producen un mal, la reacción es injusta. ¿Cuál es la emoción natural del ser humano? ¿Querer qué? Vengarnos, pero mira lo que dice el Proverbios capítulo 20, verso 22. No digas, yo me vengaré. Por el contrario, ¿qué debemos hacer? Espera a Jehová y Él te salvará. En otras palabras, Dios va a actuar a tu favor. Capítulo 24, verso 29 del mismo libro de Proverbios. Capítulo 24, verso 29. Nuevamente, mira la prohibición. No digas, ¿qué dice el verso 29? No digas como me hizo, así le haré. De parte de Dios, ¿qué hay? Una prohibición. Por el contrario, daré al pago al hombre según su obra. Esto es Dios lo que va a hacer. El creyente debe estar dispuesto a sufrir y tolerar el agravio recibido. Yo sé que hay mecanismos también de justicia y de hacer justicia. Aquí estamos hablando en que yo no debo reaccionar de la misma forma. Pablo, por ejemplo, cuando quisieron lincharlo los judíos y llevarlo hacia el Sanedrín y condenarlo casi ilegalmente, ¿a qué apeló el apóstol Pablo? ¿A qué apeló Pablo? Yo soy ciudadano romano. Y si quieren enjuiciarme, pues bien, que lo hagan ¿dónde? En Roma. Ejerció su derecho. No estoy hablando acá al principio, no es no debes ejercer tu derecho, sino la prohibición es que no debes vengarte. No debes pagar como mal por mal. Ahora, en las esferas del círculo cristiano, mira conmigo en 1 Corintios capítulo 6, donde el apóstol Pablo aborda un terreno práctico de litigios, de conflictos entre creyentes, entre los hermanos. Y Pablo va a preguntar, ¿por qué es necesario que dos creyentes se lleven a la corte para solucionar un problema que perfectamente lo pueden solucionar si hay un creyente sabio que conoce la palabra de Dios y que puede dar un concepto objetivo y bíblico? Por eso en 1 Corintios capítulo 6, mira lo que el apóstol Pablo enseña
el verso 7. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 7. ¿Qué dice Pablo? Así que, él llega a una conclusión. Por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis ¿qué? Pleito entre vosotros mismos, que creyentes estén continuamente en conflicto, ya es una falta delante de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos una ley. ¿Cuál es la ley? No le des a la otra persona mal por mal. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien qué cosa? El agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? En otras palabras, aprende a ser ¿qué? Humilde. Dice el libro de Proverbios que es de sabios aquel que deja pasar de largo ¿qué cosa? La ofensa. Y en las muchas palabras ¿qué? No falta pecado. Pedro nos enseña también este mismo principio. Vea la carta de Pedro, primera de Pedro, allá en el capítulo 3. Primera de Pedro en el capítulo 3. Mira lo que enseña en verso 9 Pedro en su carta. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Qué interesante principio. ¿Cómo evidenciamos entonces nuestro amor al mundo? Porque no actuamos vengándonos, como dice el principio, no pagando mal por mal. Mira el principio en negrillas en tu apunte. Como cristianos que realmente amamos y obedecemos, a eso es a Dios, debemos dar a los demás un mejor trato que el que hemos recibido. Ahora, ¿es fácil? No es fácil, pero no estamos desamparados en este mandato. Recuerda Romanos capítulo 5, verso 5, que el amor de Dios está ¿dónde? En nosotros. Tenemos el reino de los cielos a nuestro favor. ¿Cómo evidenciamos nuestro amor a los demás? En primer lugar, no pagando mal por mal. Repitamos el principio. Como cristianos que realmente amamos y obedecemos, debemos dar a los demás un mejor trato que el que hemos recibido. Amén. El Señor en la regla de oro dice lo siguiente: como quieren que os traten, así también nosotros debemos tratar a los demás. Segundo principio, mirando el verso 17 del capítulo 12 del libro de Romanos. ¿Cómo evidenciamos nuestro amor al mundo? Primero, no pagando mal por mal. Segundo lugar, procurando lo bueno delante de todos. El apóstol Pablo dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Sin duda alguna esto tiene que ver con nuestro testimonio al mundo. Como creyentes debemos tener una actuación correcta ante Dios y ante los hombres. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, verso 21. 2 Corintios, en el capítulo 8. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, el verso 21. Pablo agrega así, procurando hacer las cosas, ¿cómo? Honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. El contexto de esta enseñanza es que Pablo estaba llevando las ofrendas de Macedonia, iba a pasar también por Corinto hacia Jerusalén. Y usted sabe, manejar dinero siempre es ¿qué? Todo tesorero, toda persona que maneja dinero, siempre recibe una mirada con una ceja más alta que la otra. Siempre hay de por medio ¿qué cosa? Desconfianza. Entonces Pablo dice, nosotros estamos actuando correctamente, porque Pablo no lleva él solo la ofrenda, se lleva a hermanos de buen testimonio, por así decir, que van con él custodiando esta entrega de esta ofrenda. Y Pablo lo dice, lo hacemos así, ¿para qué? Para hacerlo bien delante de ¿quién? En primer lugar, de Dios, para hacerlo correcto, procurar hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de ¿quién? De los hombres. ¿Cuál es el principio? Procura lo bueno delante de ¿quién? De todos. Haz lo que es correcto. Una vida contraria a lo bueno es de tropiezo a otras personas. Usted no puede decir yo estoy delante de Dios en lo correcto y delante de los hombres con acciones incorrectas. No puede ser. Es por eso que Santiago duramente en el capítulo 2 nos dice lo siguiente, muéstrame tu fe por medio de ¿qué cosa? De tus obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Tus buenas obras deben evidenciar ¿qué cosa?
Recuerda que somos hijos de Dios y que amamos al Señor. Miren 1 Corintios en el capítulo 10, un versículo interesantísimo. 1 Corintios capítulo 10, que pocas veces consideramos. Mira el verso 32, 1 Corintios capítulo 10, verso 32. Claramente se nos dice a los creyentes, no seáis ¿qué? Tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. 3 grupos de personas. ¿Sabes qué? Estos 3 grupos de personas son los 3 grupos racionales en la Biblia, de los cuales Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Dios tiene un plan para el pueblo judío. Y ese plan para el pueblo judío no es el mismo plan para la iglesia. Y el plan para los judíos y el plan para la iglesia no es el mismo plan que tiene el Señor para ¿quién? Para los gentiles. Pero el mandato ¿cuál es? 1 Corintios capítulo 10, verso 32. No seáis ¿qué? Tropiezo. Aún más el Señor Jesucristo dijo, hablando de creyentes, dice que si uno es de tropiezo a uno más pequeñito, ¿qué debe hacer? ¿Qué es mejor que haga? Que se amarre una piedra al cuello, bien grande, bien pesada, que vaya a un río, la tire y ahí se vaya. Duramente lo entendió esto el apóstol Pablo cuando él perseguía a los creyentes y los hacía blasfemar. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me persigues? Tenga cuidado de esto. Por el contrario, nosotros debemos actuar de forma diferente. Mira lo que nos dice Pedro en su segunda carta, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. ¿Lo tienes? Mira el consejo. ¿Qué es lo que Pedro nos enseña? Él nos enseña aquí que la vida honesta y correcta del creyente glorifica a Dios. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles o inconversos, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, es decir, para que aquello de lo cual los están acusando no sea cierto, dice el texto, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras ¿qué? Buenas obras. Ok, siempre nos van a acusar. Amén. Siempre. ¿Por qué? Hay un papel en blanco y un punto negro. ¿Dónde se concentran nuestros ojos? ¿No le ha pasado a usted que ha querido hacer siempre bueno y cosas correctas y se equivocó? Como dicen los argentinos, se mandó una macana. ¿Y la gente qué va a ver? Siempre como te equivocaste. Aún nosotros como padres con nuestros hijos perdemos nuestra objetividad. Nuestros hijos se han esforzado por hacer lo correcto y etcétera. Y viene en la libreta de notas un color rojo en nuestros países. Y nosotros nos concentramos siempre más en ¿qué? En lo negativo que en lo positivo. Esa es la reacción normal. Y de vez en cuando a usted lo van a acusar. Y va a ser calumniado también. Pero en vez de defenderse, no es así, no es así, no es así. Haga lo que es correcto. Glorifique a Dios porque Dios tarde o temprano exhibirá nuestra justicia. Esa es la forma práctica de evidenciar qué cosa. Que amamos. El segundo lugar, procura lo bueno delante de Dios. ¿Cuál es el principio? En negrillas. Como cristianos que realmente amamos y obedecemos, debemos dar buen testimonio haciendo lo que es correcto. ¿Lo tiene? Como cristianos que realmente amamos y obedecemos, debemos dar buen testimonio haciendo lo que es correcto. El primer principio es que nosotros debemos tratar a los demás mejor de lo que nos han tratado a nosotros. Aquí el principio es que siempre debemos dar buen testimonio y hacer lo que es correcto, hacer lo que es correcto. No siempre es fácil, pero alguien te observa. Te dieron un vuelto de más en algún lugar, ¿qué debe hacer usted? ¿Provisión del Señor? No, no es así. Hacer lo que es correcto, porque usted es una persona que diferente. El cristianismo, ¿qué es? Un estilo de vida diferente. Mira el verso 18, ¿qué nos dice ahora? Estad en paz con todos. ¿Cómo comienza el verso 18? Si es posible, no siempre lo es. Hay personas que nacieron del lado del frente, opuesto a nosotros.
negativos, personas que son tóxicas, insufribles, yo le llamo sartén caliente sin mango. Me quiero hacer unos huevos rancheritos, huevos estrellados o huevos fritos y un sartén caliente que no tiene mango. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. No siempre es posible porque hay personas que no importa lo que hagamos, jamás tendremos paz con ellos, con estas personas. Pero ¿cuál es el principio? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué es lo que se nos pide? Estad ¿qué? En paz con todos los hombres. Alguien dijo una vez lo siguiente: quien alcanzó la paz con Dios vive en paz con los hombres. Quien alcanzó la paz con Dios debe aprender a vivir en paz con los hombres. Jesús declara en el gran sermón del monte lo siguiente: bienaventurados, Mateo capítulo 5, verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz, debemos exhibir paz, ya que recordemos que la paz en el creyente es uno de los frutos del Espíritu Santo. Debe estar en nosotros. En un mundo donde los creyentes son objeto de odio y persecución, asegurar la paz muchas veces no es posible, pero en la medida en que el creyente pueda influenciar en la situación, ha de aprender a vivir en paz. Es claro que el apóstol está insistiendo en mantener la paz al precio no al precio de la verdad, sino evidenciando la fe. Porque no podemos mantener la paz a costa de la verdad. ¿Me explico? No sé si me explico. No podemos mantener la paz a costa de la verdad. Primero es la verdad, pero mientras dependa de vosotros debemos estar en paz. Un claro ejemplo de este principio es Abraham y su sobrino Lot. Ambos tenían ganados, tenían gente a cargo. Y como los ganados comenzaron a crecer, los pastores tuvieron ¿qué? Dificultades. Y es común: esa oveja es mía, no es tuya, es mía, no es tuya. Y se producen ¿qué? Pleitos, dificultades. Entonces Abraham, sabiamente, siendo él patriarca, siendo él el principal, siendo él el motor de proyección o del beneficio de su sobrino, Abraham, siendo cabeza, presenta una propuesta. Mira, sobrino, observa, aquí hay un terreno, 2 campos muy lindos. Elige uno de esos y quédate ahí. Y su sobrino Lot, que no era ni lento ni, no sé si perezoso, pero fue muy agudo, muy sutil, al mirar los campos miró uno que estaba más verdecito, más lindo, más amplio. Me quedo con ese. La verdad que Abraham tenía el derecho de decir: yo me voy a quedar acá y tú con tu gente te quedas allá. Pero Abraham se dio ¿qué cosa? Su derecho por el beneficio de ¿qué cosa? De mantener la paz. Pero tomó un principio: tú allá y yo ¿qué? Acá. Un principio de ¿qué? De separación. Porque sabía que la convivencia mutua, al estar mucho tiempo ahí, produciría ¿qué cosa? Conflicto. Y a veces tenemos que tomar nosotros decisiones que nos humillan un poquito, pero mantenernos a un lado. ¿Cuál es el principio? Acá, como cristianos que realmente amamos y obedecemos, obedecemos, dice, en este caso que la medida de nuestras posibilidades debemos, en la medida de nuestras posibilidades, estar ¿qué? En paz con todos. Ya eso indica ¿qué cosa? Dar un paso atrás. En formas prácticas en la iglesia, con algunas personas, en algunas situaciones, ¿cómo usted puede mantener la paz? Piense en cómo usted puede mantener la paz. Verso 19, un principio más. ¿Qué vemos? Hemos considerado cómo evidenciamos nuestro amor al mundo. Evidenciamos nuestro amor no pagando mal por mal, procurando en segundo lugar lo bueno delante de todos, en tercer lugar estando en paz con todos. Ahora en cuarto, verso 19, no vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza, Él va a pagar. Cuarto principio, no vengándonos por
sí mismo, no tomando la justicia en nuestras manos. No os venguéis vosotros mismos, y agrega algo interesante. Amados míos, se entiende que está hablando con ¿quiénes? Con personas que conocen el amor de Dios. Es imposible pedirle esto a personas inconversas, porque la ley natural, la reacción visceral del ser humano es la venganza. Con mucha ternura el apóstol prohíbe a los cristianos tomar represalias. Esta es una aplicación práctica de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Obsérvalo en Mateo capítulo 5. Mira conmigo Mateo capítulo 5, que es parte fundamental del Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, en el capítulo 5, verso 38. Mira lo que dice el maestro en este hermoso sermón de la montaña, y cómo Pablo toma aquí el aspecto práctico de esto. En Mateo capítulo 5, verso 38, nuestro Señor dice así: oísteis que fue dicho, ¿qué fue dicho? Ojo por ojo y ¿qué? Diente por diente, casi la ley de la reciprocidad. ¿Me das y te pago? ¿Me das y te pago? Pero yo os digo, ¿qué dice el Señor? Verso 39, no resistáis al que es malo. Por el contrario, antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oye, seamos honestos. ¿Nos gusta esto? ¿Ah? No nos gusta, porque sentimos que se están aprovechando de nosotros. Pero el Señor está enseñando otro principio: no reaccionar, no pagar mal por mal, no vengarnos. No tomar la justicia en nuestras propias manos. Volviendo a Romanos capítulo 12, verso 19, Pablo dice: no os venguéis vosotros mismos, y agrega: amados míos, creyentes. Sino, por el contrario, dice Pablo, ¿qué debemos hacer? Dejemos, ¿qué cosa? Más bien dice, porque si no dejad lugar a la ira de Dios. En vez de hacer nuestra propia justicia, debemos dejar que Dios actúe. Dios es el único que puede actuar contra el daño hecho a uno de los suyos. David tuvo la oportunidad de vengarse. Ahí lo encontró Saúl. Saúl lo perseguía celosamente ¿a qué? A muerte. Y ahí lo encuentra David. ¿Qué mejor momento? A solas. Nadie sabría qué cosa. Se hubiese especulado, pero no hubiese dejado evidencia. David es un hombre que sabe luchar. Ya él había defendido a sus ovejitas, ¿recuerdas? Por ser pastor. Ya había vencido ¿a quién? Al gran Goliat. Dios ya lo había confirmado como rey, pero ¿qué? David no quiso tomar ¿qué cosa? Venganza. Solo le dejó una marca. ¿Qué hizo? ¿Ah? Cortó una esquina, un trozo del manto para evidenciar: tuve la oportunidad de vengarme. Pero yo ¿qué cosa? Confío en Dios. Si no, deja lugar a la ira, porque escrito está. Y Pablo va a citar Deuteronomio capítulo 32, verso 35, donde Dios le dice a la nación de Israel: mía es la venganza, mía es la retribución, yo pagaré, dice el Señor. ¿Recuerdas que leíamos en Proverbios 20, 22? No digas yo me vengaré. El proverbio dice: espera a Jehová y Él te salvará. Quiero que mires el precioso Salmo 37, que nos enseña qué hacer cuando queremos vengarnos y reaccionar. Dios nos dice: no debemos vengarnos, no vengándonos por sí mismo, no tomando nuestra venganza en nuestras manos. El Salmo 37, un precioso salmo de confianza y dependencia en el Señor. ¿Qué dice el verso 5? Salmo 37. Mira cómo comienza. Quiero que marques ahí los imperativos. Primero, dice el verso 5,
Encomienda a Jehová tu camino. Segundo, confía en Él y Él hará. ¿Cómo va a hacerlo Dios? Verso 6. ¿Cómo va a actuar Dios? Exhibirá tu justicia como la luz. ¿Qué significa tu justicia como la luz? ¿Qué hace la luz? ¿Qué pone la luz en evidencia? Las cosas como son. No es lo mismo caminar en una casa a oscuras que en una casa iluminada. No es lo mismo caminar de noche en el campo que caminar de día a mediodía, donde todo es ¿qué? Visible. ¿Qué está diciendo Dios acá de esta forma? No te preocupes, yo voy a mostrar lo que realmente tú eres o lo que has hecho. Pero, ¿qué debo hacer yo? Verso 5. Debo encomendar. ¿Qué más? Debo confiar. Verso 7. ¿Qué debo hacer? Guardar silencio. Pero cuando nos justificamos y nos protegemos y condenamos y pero es que cavamos un agujero donde nos hundimos. Dice el Señor, ¿qué cosa? Verso 7. Guarda silencio ante Jehová. ¿Qué más? Espera en Él. ¿Qué más? No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. ¿Qué más? Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer ¿qué? Lo malo. ¿Cuántos imperativos hay acá? Encomienda, confía, guarda silencio, espera en Él, no te alteres, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna. Por lo menos encontramos ahí 8 o 9 imperativos que yo debo aplicar. Todos estos imperativos tienen que ver con confía en quién. ¿Qué le dijo Dios a la nación de Israel? No se preocupen, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál es el principio? Como cristianos que realmente amamos y obedecemos, debemos dejar que Dios defienda nuestra causa, porque Él lo va a hacer ¿qué? Siempre con justicia. Dios nos va a preferir a los que no son suyos, a los que no son su pueblo. Verso 20 y 21 del libro de Romanos, en el capítulo 12, quinto principio. ¿Cuál es ahora? Practicando realmente lo aprendido. El problema mayor de nosotros no está en no entender lo que se nos pide que hagamos. Yo creo que la palabra de Dios es clara. El problema viene al tratar de poner en práctica lo que hemos entendido. No sé si puse ahí. No, hay una frase de Martín Lutero. Él decía lo siguiente. Escuche bien, Martín Lutero. No me preocupa tanto lo que no puedo entender de la palabra de Dios, decía Lutero. Lo que me preocupa es lo que entiendo perfectamente, que lo entiendo perfectamente bien y no lo hago. A veces creyentes viven preocupados por cosas profundas y quieren entender los grandes misterios que Dios no nos reveló. Por ejemplo, usted sabe del sueño de Nabucodonosor. La base eran 10 dedos de barro y hierro mezclado. 10 imperios. No solamente queremos saber cuáles son los 10 imperios, sino que queremos saber cuánto es la separación entre dedo y dedo. Que el Señor, ¿qué? No me ha revelado. Yo escucho a veces predicadores y desarrollan toda una argumentación interesantísima con especulaciones. Y sobre la especulación se toman preceptos, se toma un versículo acá y se arma un argumento, aunque sea un argumento en círculo, es decir, que un punto se defienda al otro porque no hay evidencia suficiente, esos son argumentos circulares, y queremos mostrar ¿qué cosa? Que sabemos. Me encanta la sabiduría de Martín Lutero. No me preocupa mucho, ¿qué cosa? Dice él, lo que no entiendo de la palabra de Dios, me preocupa más lo que entiendo y no lo quiero hacer. Por eso que el verso 20 del capítulo 12, ¿cómo comienza? ¿Qué es un así que? Es una conclusión. Es decir, Pablo, ahora llevándonos al terreno práctico, va a refuerza su enseñanza llevada nuevamente a nuestras vidas, al aspecto práctico que tiene que ver con el amor. ¿Por qué hace esto? Porque normalmente los cristianos nos olvidamos de las cosas. Y mira, así que, y mira cómo lo lleva a la práctica, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No puede ser más
práctico. Literalmente, reparte, dale bocados pequeños al que necesita. ¿Y quién es el que necesita acá? No es solamente un hambriento, es un enemigo. Dale bocados de a poco, que lo nutran, que lo alimenten. Usted sabe que un sediento y un hambriento no puede llegar y comer una platada de comida. Esa es su necesidad y su deseo. Pero le va a producir ¿qué? Daño. Tiene que ser poco a poco. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Repártele, dale bocados pequeños y agrega. La idea es con cariño. Porque a veces nosotros podemos dar, ¿con qué? Con indiferencia. Si tuviera sed, el mismo principio. Dale ¿qué? De beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La consecuencia de este modo de comportar es que locamente esta persona que está en contra tuya, angustiado, se dará cuenta y llegará al arrepentimiento. Me equivoqué. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en José y sus hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos con José? ¿Ah? Lo dieron por muerto a su padre. ¿Y cómo convencieron a su padre que su hermano estaba muerto? Porque tomaron la túnica, la untaron ¿con qué? Con sangre. ¿Y qué le dijeron? Vino una fiera y lo mató. ¿Y esta es qué cosa? La evidencia. Oye, hay que tener ¿qué? Sangre fría para hacer pasar a tu hermano por muerto y convencerlo presentando una evidencia. Lo metieron en un agujero y algunos sí realmente querían ¿qué? Matarlo, pero uno de sus hermanos dijo, no, en vez de matarlo, ¿qué vamos a hacer? Vendieron a su hermano como un esclavo, como un objeto. Es por eso que ya en el capítulo 50, cuando ya José, siendo él lo que es el ministro de Economía en Egipto, el segundo principal en Egipto, en verso 20 le dice, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Pensasteis hacer qué? Daño. ¿Por qué lo hicieron? Envidia, por celo. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y usted y yo no estamos exentos de esto. De estos sentimientos que yo te digo, luchamos con ellos. Porque ahí están. Alguien es prosperado, alguien tiene algo, alguien nos hace algo y decimos por dentro, ojalá que le vaya mal. Esos son nuestros sentimientos. Pero imagínate que si Dios hubiese contestado lo que se llamó en el Antiguo Testamento oraciones imprecatorias, donde uno pedía juicio hacia la otra persona. En una etapa de transición Dios lo permitió, pero ahora no, dice que debemos orar por aquellos que nos maldicen. Esa es la gracia. La gracia, ¿por qué es? Porque Dios ha cambiado, ¿qué cosa? Nuestro corazón. No seas vencido, verso 21, de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué cosa? El mal. Esta es la exhortación final. Como cristianos que realmente amamos y obedecemos, no podemos estar haciendo el bien y el mal, ¿qué? Al mismo tiempo. ¿Puede brotar de una fuente agua dulce y agua amarga a la vez? En ninguna manera. ¿Por qué debemos ser diferentes? Porque Cristo ha cambiado mi vida. Amén. Eso es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo entonces? ¿Una religión? No. Es un estilo de vida en el creyente. Conclusión. Somos exhortados a evidenciar nuestro amor al mundo. ¿Cómo evidenciamos nuestro amor al mundo? Evidenciamos nuestro amor al mundo no pagando mal por mal, procurando lo bueno delante de todos, estando en paz con todos, no vengándonos por sí mismo y practicando realmente ¿qué? Lo ha aprendido. De esta forma cerramos el capítulo 12 del libro de Romanos. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres. Y estos principios donde se nos exhorta a evidenciar nuestro amor
en este mundo. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo el carácter de Cristo. Te agradezco por mis hermanos y hermanas que están. Lloro, Señor, para que estos principios que hemos considerado los podamos poner en práctica para honrar tu precioso nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.